le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Es un lugar que al menos a mí me trae muchísimos recuerdos. Me es inevitable entrar por la puerta y no pensar en mi hermano levantando su piecito mientras cantaba las canciones y llamándolo al Josu, diciendo al Josu que iba a ser pastor. Desde chiquito no sabía lo que quería. Y doy gracias a Dios porque yo sé que gran parte de esta iglesia tiene que ver con él. Así que le doy gracias a Dios por nuestro pastor Esteban. ¿Pasa o no pasa? Pasa mucho. Muchos de nosotros pasa que estamos o nos sentimos en ese sentimiento de que algo falta, ¿no? Y la verdad es que la Biblia habla mucho de la felicidad. Y usted dice, ¿dónde? No sé si alguna vez usted leyó el Sermón del Monte, en Mateo 5, que dice, bienaventurado, ¿no? Los que lloran. De hecho, el pastor hizo estudios bíblicos sobre eso en esta iglesia. Y Jesús y Dios hablan mucho sobre la felicidad y la realización personal. Yo les quiero leer las aventuranzas, las bienaventuranzas, por decirlo de alguna manera, pero no del Sermón del Monte, sino de los Salmos. No sé si alguna vez usted se puso a estudiar, a leer, o sabe que en el libro de los Salmos tenemos un montón de bienaventuranzas, muchísimas. Yo quiero compartirles el día de hoy el Salmo capítulo 1. Así que si puede y tiene Biblia, le invito a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 1, donde vamos a encontrarnos un capítulo que hace la introducción a este libro. Si usted me dice a mí, el libro de los Salmos, ¿de qué trata el libro de los Salmos? Todos los levitas usan el libro de los Salmos ¿para qué? Para hablar de la adoración, ¿o no? De la alabanza, de la exaltación, de la oración. Pero el libro de los Salmos es un libro que tiene todos los condimentos. Tiene una palabra para cada estado de ánimo que usted tenga, el libro de los Salmos. Y no es porque sea largo solamente, sino que porque tiene esa característica. El libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice, vamos a abrir el versículo, el justo y los pecadores. Dice así, bienaventurado el varón que no estuvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este pasaje fue un pasaje que a mí me marcó alrededor de los 8 años. Yo creo que mi papá no se debe acordar, pero una vez yo estaba en un debate en donde yo decía que aquellos que venimos de familias cristianas, en donde por ahí naciste dentro de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que mi papá de chiquita me decía, Dios no tiene nietos, solo hijos, ¿no? Así me traumó de pequeña, ¿no? Pero que nacimos prácticamente en un ambiente cristiano, dentro de una iglesia. Por ahí yo decía de chica que costaba más, de alguna manera, conocer al Señor, porque es muy fácil ser religioso. Ser religioso no es lo mismo a ser cristiano. Son cosas diferentes. Ser religioso no es lo mismo a ser un discípulo de Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Pero yo tenía esta discusión cuando yo era pequeña y yo decía, ¿por qué razón, no sé, el Señor no me sacó de los vicios, no sé, de allá de la perdición completa? Que para mí eso era conocer al Señor. Y un día mi papá me retó y me dijo, ¿cómo vas a decir eso? La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en el camino de los pecadores. No sé si se acuerda usted, pastor. Yo era chiquita y yo tenía ese dilema en mi cabeza. Y esta semana que pasó, estaba pensando con respecto a la felicidad. ¿Por qué estaba pensando? Porque, ¿qué es lo que la gente busca para ser feliz? Por ejemplo, ¿qué busca? ¿Tener plata? ¿Qué otra cosa puede buscar las personas para ser felices? ¿Tienen hijos? Vamos a dejarlo ahí.
una bendición los hijos, pero nos produce muchos dolores de cabeza los hijos. ¿No? El impedimento. ¿No? El impedimento, dice. ¿No? ¿Qué otra cosa buscamos para ser feliz muchas veces? Compañías, muchas veces no buenas, ¿no? Ser aceptados, estar en un círculo social. ¿Qué cosa buscamos? ¿Un trabajo? No. Trabajo no. Nada. Pero las personas buscan diferentes cosas para ser felices. Hasta los vicios. Para llenar ese vacío que se produce en el corazón y ese desconformismo que tenemos nosotros con nuestras vidas. Ahora, si usted estudia la Biblia, este pasaje dice, bienaventurado el varón. La palabra para bienaventurado acá en hebreo es esher, ¿no? Y esa palabra quiere decir, ¡oh, qué feliz! La expresión, ¿no? ¡Felicísimo! Porque está en plural ahí, como dándole la enfatización lingüística de decir, no es bueno, es buenísimo, ¿no? Felicísimo. La persona que no estuvo en consejos de malos, ni estuvo en el camino de pecadores. Pero si usted va al libro de Salmos, esta palabra que dice bienaventurado, y usted tiene que decir, yo soy bienaventurado, ¿no? Feliz. A ver la felicidad. Yuhu. ¿No? En realidad nosotros, ¿no? Deberíamos ser estos que están felices, felicísimos. No importa nada con la presión allá, pero usted, allá, pum para arriba. ¿Sí? Felicísimos. ¿Por qué? Dice, bienaventurado es el hombre a quien, ¿no? De quien no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores. Pero si vamos a repasar los salmos, hay fácilmente 25 bienaventuranzas en los salmos. Por ejemplo, yo tengo anotados acá algunos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el que fue perdonado. ¿Cuántos perdonados hay acá? Feliz. Oh, qué feliz aquel que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, 1 y 2. Salmo 44 dice, bienaventurado el que confía en Jehová. Salmo 65, 4, bienaventurado el escogido para entrar a sus atrios. Tenemos un montón acá, mire. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo Jehová lo librará. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no será entregado a sus enemigos. Bienaventurado el que tú escoges y lo traes a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu caso, de tu santo templo. Tenemos fácilmente 25 aventuranzas, ¿no? Bienaventuranzas en los salmos. Y esas palabras que usted encuentra en los salmos escondidas hablan de la felicidad. Porque ¿qué significaba bienaventurado? Felicísimo. Felicísimo. Re happy, ¿no? Felicísimo, ¿no? Oh, qué feliz soy. A ver, digo usted, qué feliz, ¿no? Eso quiere decir. Y cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte y hablaba sobre las bienaventuranzas y decía, ¿no? Bienaventurado aquel, ¿no? Que llora porque será consolado, ¿no? Todas esas bienaventuranzas que tenemos tenían un sentido. Acá el libro del Salmo, capítulo 1, nos marca dos tipos de personas. Nos habla de el justo y el pecador, ¿no? Y es tan interesante porque son tan solo 6 versículos y en esos 6 versículos nosotros podemos entender que el Señor está hablando ahí sobre dos caminos, sobre dos fundamentos y sobre dos tipos de personas totalmente diferentes entre sí. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores. Dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Se da cuenta? El pasaje nos está hablando de dos caminos. Jehová conoce el camino de los justos, pero también Jehová conoce el camino de los pecadores. Jehová conoce al justo que medita en su ley de día y de noche, pero también conoce a aquel que por ahí la palabra de Dios o la ley o la Torá, como sale en el original, no le importa. Hoy vamos a hablar, yo les invito a que podamos pensar un poquito sobre estos dos grupos de personas. Me parece muy interesante. Calvino decía que en los Salmos usted puede encontrar un versículo para cada situación que usted pase, por cada sentimiento que usted esté tocando pasar. Y hoy Cristina decía, danzaremos en cualquier temporada, ¿no? En los Salmos nosotros podemos encontrar una palabra de parte de Dios para nosotros, para cualquier temporada de su vida. Si está triste, si está gozoso, usted va a encontrar versículos en los Salmos que le van a decir, oh, ¿no? Cuán gozoso estamos, ¿no? Agarre el Salmo 145, oh, exaltaremos al Rey, y después encuentra un pasaje como el rey David diciendo, mientras callé me crecieron mis huesos. O sea, usted tiene los extremos en los Salmos. ¿Y sabe cuál es el sentido de poder leer esto? Es que hoy vamos a meditar en un llamado que Dios hace para nosotros, porque el capítulo 1 de los Salmos hace una introducción a ¿qué? A que nosotros podamos establecer una relación con Dios. Yo conozco gente que tiene mucha plata y no es feliz. ¿No le pasó? Yo conozco a personas que han estudiado toda la vida para llegar a ser, ¿no?, director de algo y no son felices. Personas que tienen mansiones y se suicidan. Porque las cosas materiales, en ninguna de estas bienaventuranzas que yo recién le leí, figuran. ¿En qué momento de todas las bienaventuranzas que yo le acabo de leer hace un ratito, en qué momento figuraba bienaventurado aquel que tiene un auto del último modelo? No. Bienaventurado aquel que gana más de 200 lucas por mes. No. Bueno, lo tomo, dijo la hermana. No, pero en las bienaventuranzas que vimos acá en los Salmos, en ningún momento salía eso. ¿O usted lo escuchó así? Bienaventurado el que no estuvo en consejos de malos, bienaventurado aquel que fue perdonado, bienaventurado aquel que no tiene iniquidad, aquel que no tiene engaño, bienaventurado el que confía en Jehová, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado aquel que no es entregado a sus enemigos, bienaventurado el que Dios escogió para que entrara en su lugar santo. ¿Habla de plata, de bienes? No. Entonces quiere decir que para yo ser feliz no tiene nada que ver con lo que yo tengo. No tiene que ver con nada material. No tiene que ver con, ni siquiera con las circunstancias que a usted le pueda estar pasando. Porque imagínese si nuestra felicidad dependiera por las cosas que nos pasan. ¿Cómo estaríamos? Yo tengo problemas. ¿Usted tiene problemas? A mí me falta la plata. ¿A usted le falta? A ver. ¿No? Yo tengo una enfermedad crónica. ¿Quién estuvo enfermo alguna vez? Todos. Todos tenemos problemas, ¿o no? Y si imagínese si nuestra felicidad dependiera, nuestra bendición dependiera de las cosas que nos tocan vivir. Estaríamos en el horno todos. Imagínese si nuestra felicidad dependiera de la perfección que tiene que ser nuestra vida. No, estamos en el horno, si fuera así. Las bienaventuranzas de Dios, lo que hace a un hombre feliz, no tiene que ver con nada material, ni tiene que ver con una circunstancia específica, o yo hoy me caso, entonces hoy estoy feliz. Al otro día que no se casó, va a ser feliz el resto de su vida, porque ya se casó. ¿Me entiende? No pasa por ahí. ¿Qué dice el Señor acá en el Salmo 1? En el Salmo 1 nosotros podemos encontrar cómo es que hay un paralelo entre dos tipos de personas, entre el justo y el pecador. Y podemos encontrar dos tipos de camino también, porque te está hablando cómo es el camino del justo
y cómo es el camino del impío, del pecador. Dice, en este pasaje existen dos tipos de personas. El que construye su vida sobre un fundamento y el otro que construye su vida sobre otro fundamento. No sé si se recuerda de ese pasaje que habla sobre edificó su casa, ¿no? De la arena vino al mar, ¡plum!, se la llevó. Después edificó su casa sobre la roca, vinieron las olas, el viento y permaneció. Acá es lo mismo. Está hablando sobre cómo nosotros construimos nuestra vida y sobre qué fundamento lo hacemos. Dice, uno de esos grupos, uno de ese estilo de personas, cumplirá los propósitos de Dios y su llamado. Y los otros vivirán una vida llena de frustraciones, de miserias, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo, con todos los problemas que tengo, con las pérdidas, si nosotros vamos a hablar de verdad las cosas que nos pasan en la vida, tenemos muchas razones para no estar felices, si lo piensan. Problemas familiares, problemas con los hijos, enfermedades, problemas económicos. Póngale nombre al problema. Usted sabe, tenemos muchas razones por quejarnos, ¿no? Muchas razones por no ser felices. Razones sobran. Pero imagínese, si con todos los problemas que tenemos, encima Dios no lo tenemos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Cuando pasó lo que pasó con mi hermano Esteban, estoy muy pensando mucho en él en este último tiempo. Hace poquito que nosotros estábamos, ¿no?, de alguna manera pensando en que se cumplía un año más que él no estaba. Y yo pensaba, cuando pasó lo de mi hermano Esteban, había muchas razones para decir, quejarse, levantar la mano, ¿no?, y decir, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Yo puedo hablar que es mi hermano, mi mamá puede hablar porque es su hijo, ¿no? ¿Cuántas personas han perdido seres queridos acá? Muchísimos. Y usted dice, bueno, si yo con Dios me resulta difícil llevar el dolor, ¿no? ¿Cuánto más si yo no tengo a Dios en mi vida? ¿Cuánto más? Se hace muy difícil llevar adelante las frustraciones, los problemas, las circunstancias si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida. Y acá este pasaje habla de ese grupo de personas también. Habla de aquel que medita la ley de Dios y quiere vivir acorde a lo que el Señor le manda y le dice, y ese va a ser feliz. Y habla de aquel grupo que siguió otro camino, el camino de los pecadores, ¿verdad? Dice así, todos queremos ser felices. Cada acción o motivación tiene una búsqueda en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra vida para que el día de mañana vos no llegues a los últimos días de tu vida y mires para atrás y digas, la verdad que no viví mi vida o no aproveché mi vida de la manera que lo quería hacer? O mirá, tengo 97 años, estoy por morir, ¿no? Y digas, no hice de mi vida lo que yo tenía que hacer, no hice de mi vida lo que Dios planificó para mí. La idea de esto es que nosotros podamos plantearnos hoy, primeramente, que el Señor nos ofrece a nosotros la posibilidad de ser felices, de sentirnos completos, llenos, ¿no? Y el Señor nos da cuáles son las técnicas, Él nos da la salida para hallar esta realización. Y esta realización no tiene que ver con nada material, tiene que ver con Él. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo. Yo quiero que podamos agarrar el Salmo 1 y leer. Dice, aún nuestra felicidad tiene que ver con nuestro carácter y la relación que tenemos con Dios. ¿Amén? El justo, acá cuando leemos el Salmo 1, vamos a leerlo otra vez. Espérenme que se me fue. Aquella persona feliz es aquella que no anduvo en consejos de malos y no estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sin embargo, establece también al impío, ¿no?, que atraviesa por diferentes momentos de su vida. Y nosotros tenemos un problema acá que tenemos que resolver. Y es que nosotros tenemos una inclinación a hacer lo malo. ¿No? Todos. Nacemos con ese cosito que se llama, queremos el pecado y nos gusta el pecado y le damos con el pecado. ¿No? Porque si no sería re sencillo. Porque tenemos el camino de justo el pecador, pero usted dice, qué tonto el pecador, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo no va a elegir ser justo? Y sin embargo todos somos pecadores. Y todos nacemos con ese pecado original en nosotros, eso que nos lleva de continuo a hacer el mal, como decía el apóstol Pablo. Y usted dice, ¿y entonces cómo hacemos? Porque si yo pertenezco al grupo de los pecadores, nunca voy a ser feliz. ¿Cómo hacemos entonces? Y encima, tenemos que preguntarnos una cosa. Si yo constantemente tengo la inclinación a hacer lo malo, yo entiendo entonces que Dios exige de mí una transformación. ¿No le pasó que una vez se encontró con Jesús y usted dijo, bueno, pucha, el Señor me está diciendo que tengo que cambiar, ¿no? Que necesito ser transformado. Y encima, esta transformación que pide de mí es extrema, porque Él dijo que naciera de nuevo. O sea, no me basta lo que yo pueda hacer con mis propias obras, o las cosas buenas que pueda realizar, o cuánto yo por mi propio medio pueda cambiar. El Señor me exige a mí solamente que nazca otra vez. ¿No? El Señor nos exige nacer de nuevo. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos personas que intentan vivir una vida en santidad, ¿no? Ahora, hay muchas personas que viven una vida como cristianos y no lo son. Entonces, es más difícil aún. No sé si entiende lo que yo le estoy queriendo decir. Si yo tengo que agarrar y elegir ser un bienaventurado, yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero ser feliz. Yo quiero pertenecer a este grupo de personas que meditan en la ley de Jehová y tratan de llevar su vida acorde a lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. ¿Verdad? Pero mi inclinación de la Nuni es hacer de continuo el mal. Es meter la pata todo el tiempo. Es agarrar y muchas veces no tener control en mi temperamento. Si nosotros nos ponemos a analizar a nosotros mismos, todos tenemos cosas que mejorar. Y yo me encontré una vez con Jesús y Jesús me dijo, yo te doy todo, solamente tenés que nacer de nuevo. Y ahí está, porque a veces, muchas veces, nosotros creímos o creemos que nacimos de nuevo y no. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar los dos caminos. ¿Qué necesitamos para dejar el camino del pecador? ¿Qué necesitamos? Primero, una intención, ¿verdad? Yo tengo la mejor intención de cambiar. ¿Usted la tiene? Yo tengo la intención de ser mejor. Yo tengo la intención de parecerme a Jesús. Yo tengo la intención de meditar en su ley. Pero ¿qué necesitamos? Yo le voy a leer un versículo que tengo acá. No lo busque porque si no, nos vamos a marear. Más de lo que ya estamos mareados. Si lo quiere anotar, Isaías 55, 7 y 9. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué necesitamos, dijimos? Deje el impío su camino. Estamos hablando de dos caminos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 6 del Salmo 1? ¿Quién lo tiene? Salmo 1, versículo 6. Porque no conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estamos hablando de dos caminos que podemos seguir. ¿Se entiende? Jehová conoce el camino de los justos, pero también conoce el camino de los pecadores, ¿eh? Sabe perfectamente todo. Sin embargo, el Señor nos dice acá,
deje el impío su camino. O sea, no se terminó ahí. Yo puedo dejar mi camino. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, en el cual será amplio en perdonar. ¿Amén? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Si yo estoy transitando por la senda del pecado, el Señor me dice, puedes dejar ese camino. Puedes dejar de ser un hombre inicuo. Puedes cambiar tus pensamientos, tus malos pensamientos por buenos pensamientos. Y es ahí cuando nosotros nos encontramos con este Dios que dice que tiene pensamientos para nosotros que no son los que nosotros creemos. Y que extenderá su misericordia hacia nosotros porque va a ser amplio en perdonar. Este es nuestro Dios, con el que nos encontramos en el camino. Y cambia nuestro camino y cambia nuestro destino eterno. Porque la felicidad no habla sobre cosas que nosotros podamos tener en este mundo, habla sobre nuestra eternidad. ¿Se entiende? ¿Está conmigo? Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. ¿Qué podemos hacer? Dice el versículo 1. El que no anduvo en consejos de malos. ¿Cómo dice? Salmo 1:1. El que no anduvo en consejos de malos. Vamos a abrir otra vez. Exacto. Bienaventurado el varón. Vamos a leerlo como es. Feliz el hombre, feliz la persona que no estuvo en consejos de malos ni estuvo en el camino de pecadores. No habla solamente aquel que es perdido en su forma de vivir, sino que bienaventurado habla sobre un estilo de vida, una visión, ¿no? Habla sobre una visión, sobre los hábitos. Esta palabra. Aquel que no estuvo en consejos de malos, aquel que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tiene el hábito de hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora usted me va a decir, yo medito de día y de noche en la palabra de Jehová. El pastor puede ser, porque el pastor hasta dormido debe soñar con versículos bíblicos. ¿O no, pastor? ¿Alguien más le pasó? Para mí que el pastor hasta dormido debe pensar en los estudios bíblicos que nos hace. Pero por lo general la gente normal, ¿no? Dice, medita de día y de noche. ¿Y cómo hacemos para meditar de día y de noche en la palabra de Jehová? No es difícil. Dice, el bienaventurado del Salmo sabe que este camino, dice, permite evitar transitar la vida en el camino que transita la mayoría. ¿Cuál es el camino más elegido, el más popular de estos dos? El anchito. El anchito, ¿no? Aquella búsqueda de la felicidad. Hoy en día con el tema de los psicólogos, ya que hoy fue un día, ¿no?, que hablábamos sobre los psicólogos. Hoy en día uno tiene que saber muy bien qué tipo de psicólogo conseguir, ¿no? Consejo en dónde buscar, porque hay que tener cuidado donde buscamos consejo. Porque existe gente que te va a aconsejar para bien y hay gente que te va a aconsejar para atrás. Y hoy en día vivimos en una sociedad en donde todo el mundo busca ser feliz. Todo el mundo, yo soy así, asá, ¿no? Dejé de llamarme Roberto, ahora me llamo Roberta. Porque busco esa, ¿no?, esa felicidad. Yo quiero ser libre. Y hoy en día hay muchos consejeros y muchos psicólogos que te van a decir, vos tenés que hacer lo que vos sentís, ¿no? No lo que te hace feliz, no importa lo que sea. Si eras Roberto y ahora sos Roberta.
Entonces, es complicado. El camino para hacer el bien, el camino para meditar en la palabra de Jehová no es el más popular, claramente. ¿Por qué? Porque obedecer la ley de Jehová, pensar todo el día en sus mandamientos y vivir por eso, no es lo más popular hoy en día. Estamos nosotros acá hoy, domingo, a las 10 de la mañana, con el frío que hace, porque nos interesa la ley de Dios, nos interesa su palabra, nos interesa meditar en la palabra del Señor. Pero ¿cuántos somos? ¿Somos la mayoría? No, somos la minoría, porque nosotros somos como esas personas que van en contra de la corriente de este mundo, lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos el llamado de Dios para hacer lo bueno, para meditar en su palabra. Y nosotros elegimos hoy no transitar el camino que transita la mayoría, porque para llegar a ser felices hay que aprender a decir que no a muchas cosas. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Para llegar a ser este bienaventurado, yo debo no buscar consejos malos, ni reunirme con personas que no son de edificación para mí. Yo debo evitar el camino de los pecadores. Yo debo meditar en la ley de Jehová. ¿Se entiende? Negarme a mí mismo. El impío, el pecador, transita por un pecado, persevera en el mal, y este mal se convierte en un mal hábito y se burla del bienaventurado. ¿No le pasó? ¿No lo vio? Entonces tenemos dos caminos que elegir: el popular y el que no es tan popular. En el día de hoy encontramos la iglesia llena de cosas, de estos engaños de Satanás que se van metiendo dentro de la iglesia. Yo el otro día hablaba con una compañera de la facultad que me decía que estaba congregando en una iglesia en Lanús, donde sus pastoras eran 2 mujeres. Y yo le dije, ¿de qué? ¿Pero qué iglesia es? No, cristiana evangélica. ¿Dos mujeres que casadas? ¿Dos mujeres? Claro, un matrimonio de 2 mujeres, que eran pastoras las 2. Y yo le dije, ¿cómo? ¿No? ¿Pero de qué? ¿Pero qué iglesia es? No, somos cristianos evangélicos, me dijo. ¿Me entiende? Y usted dice, ¿cómo puede ser si el Señor es tan específico, no? Nunca meditó la ley de Jehová, claramente. ¿Se entiende lo que le digo? Todos estos caminos, estos 2 caminos, están para que nosotros podamos elegir cómo llevar nuestra vida adelante. Habla sobre la ley. La ley, la palabra Torah, acá, es dirección o instrucción, ¿no? Mandamientos, pero también en algunos momentos, cuando aparece la palabra Torah, se refiere a la totalidad de la Biblia. Pablo dijo que los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Cómo hacemos entonces? Porque tenemos una lucha con la corriente de este mundo, tenemos una lucha con nuestra carne pecaminosa, y nuestra carne pecaminosa es enemistad con Dios. ¿Cómo hacemos para perseverar en este camino que el Señor nos está diciendo? Que en el camino de aquel malo, del pecador, ¿no? Dice que no tiene que caer en la congregación de los justos. ¿Qué hacemos? Agarramos, pastor, usted lo ficha a cada uno, y el que no cuadre lo echamos. No. Cristo vino a este mundo para darnos esperanza. Habla sobre la esperanza, sobre el perdón, sobre aquel que es perdonado, sobre aquel que piensa en el que no tiene. Habla sobre aquel que no es egoísta, habla sobre lo humilde. Nosotros tenemos que tener ciertas características como hijos de Dios para ser bienaventurados. Pero eso no depende ni siquiera de nosotros, porque si fuera por nosotros, ¿cómo hacemos para salvarnos a nosotros mismos? ¿Podemos? No, necesitamos de nuestro Señor. Por eso yo leía
Isaías 55, donde dice, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, volvernos al Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. El impío no puede deleitarse en el estudio de la Biblia, porque en ella se encuentra todo aquello que lo condena. ¿No? Imagínense un hombre en pecado diciendo, y los fornicarios no heredarán el reino del cielo. Le va a encantar leer la Biblia. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón el impío, por qué razón el pecador no lee la Biblia? Y porque agarrar la Biblia es confrontarse con la ley de Dios, es confrontarse con lo que el Señor exige de vos y es confrontarse con tu propio pecado. Por eso es que hoy en día tampoco es muy popular estudiar la Biblia. Así como decía recién mi cuñada, nunca leyó la Biblia, porque si vos vas a una iglesia así, nunca leíste la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hacer? Dice, el impío no puede deleitarse en el estudio de la Biblia porque en ella se condena todo el pecado que ellos aman. Pero el bienaventurado encuentra en el estudio de la Biblia el objetivo de su amor, al Salvador. Encuentra aquel que lo perdonó. Encuentra aquel que lo ayuda a ser diferente. Leyendo la Biblia nosotros podemos conocer a esa persona que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos al objetivo de nuestro amor. Encontramos a nuestro papá, encontramos a nuestro Dios, al Salvador, aquel que nos liberó de la condenación del pecado. Por eso es que nosotros amamos estudiar la Biblia, ¿o no? Amén. Se deleita en la ley, dice. Nos encontramos con Jesús en las páginas de la Biblia. El deleite de saber que la sabiduría se encuentra en ese libro, en la Biblia. Que todas las promesas que se encuentran en este libro son nuestras por la gracia de Dios. Cada una de las promesas, cada una de las bienaventuranzas son para usted y son para mí. Y son promesas que Dios nos da desde el amor que Él siente por nosotros. ¿No le pasó de sentirse solo y agarrar la Biblia y encontrar en el Señor aquella palabra que nosotros necesitamos en el momento preciso? ¿No le pasa de poder encontrar aquellas promesas que usted dice, no importa lo que pasa alrededor, el Señor dice esto de mí? ¿No le pasa? Todo eso y más sobre la gracia de Dios para nosotros podemos encontrarlo estudiando la ley del Señor. Y dice que eso tiene que ser deleite para mí. Tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser aquello que me produce gozo. Estudiar y meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Ahora, nosotros vivimos una vida real. ¿Cuántos trabajan de acá? ¿Cuántos estudian? Vivimos una vida real. Y usted dice, no voy a ir a trabajar, patrón, no voy a ir a trabajar hoy. ¿Por qué? No, porque estoy meditando la ley de Jehová. Bueno, quédate a meditar y no vuelvas más, te van a decir. ¿No? ¿No? Señora Elizabeth, tiene examen, tiene parcial el lunes. No pude estudiar porque estaba meditando la ley de Dios. No, nosotros somos personas reales que vivimos vidas con rutinas, con cosas cotidianas, con trabajo, con estudios, con familia, hijos. Trate de meditar en la ley de Jehová con el Mica y la Zoe. ¿No? Es muy difícil, se lo digo yo, ¿o no, pastora Patricia? Vienen pero no hablan, no respiran y no dicen nada. Así dice para que vayan los nietos a la casa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los niños son ruidosos, ¿no? Pelean, se pelean y se pelean. Y es muy difícil meditar en la ley de Jehová en medio de todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos si nosotros vivimos una vida real llena de situaciones? ¿Cómo hacemos? Cuando habla sobre meditar, la palabra ahí habla sobre tener de continuo en nuestra mente sus preceptos, sus palabras y sus promesas para mí.
Nosotros tenemos cada uno su rutina y Pablo me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Por qué? Porque a veces vos estás haciendo cosas y el Señor trae palabras a tu mente. Y el Señor te recuerda, y el Señor te dice, va por acá. Eso tiene que ver, ¿saben con qué? Con nuestra comunión con Dios. ¿No? Y usted dice, estoy lavando los platos. Creo que mi mamá me suele decir, estoy lavando los platos, cocinando, y se me vino a la cabeza. Y usted dice, mira, se me había olvidado. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. A eso se refiere este pasaje cuando habla de meditar. Habla de recordarse a sí mismo lo que Jesús nos dijo. Eso quiere decir meditar. El que tiene mis mandamientos, ese me ama y será amado por mi Padre. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y acá se complica, porque ¿cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, te amo? ¿Se lo ha dicho? Me acuerdo que hace unos años atrás, mi hermana Cristina con Esteban siempre ponían una canción de Danilo Montero que decía, cuánto amo tu ley. ¿Te acordás, Mauri? Mi gozo es tu palabra, decía, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué cantemos eso? Todos pecamos cuando lo cantamos nada más. Y lo ponía. Porque hay que decir, cuánto amo tus mandamientos, Señor. ¿No? Cuando me mandás a hacer las cosas y me decís, esto que yo quiero hacer, no se puede. Es difícil. ¿Cuánto amo? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos amamos acá al Señor? ¿Quiénes cumplimos todos sus mandamientos? Dora hace así. Un 50-50, ¿no? ¿Cuánto amamos los mandamientos del Señor? ¿Es fácil cumplir sus mandamientos? ¿No? ¿Es fácil ir contra la corriente de este mundo? ¿Es fácil elegir el camino de aquel que no busca malos consejos ni malas juntas, aquel que ama por sobre todas las cosas, aquel que es bienaventurado y feliz? ¿Es fácil? No es fácil. Pero dice acá, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces muchas veces, cuando nosotros metemos la pata y nos estamos olvidando de Dios un poco, ¿no? Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que cumple sus mandamientos, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y se sigue complicando, ¿verdad? Muchas veces nuestra vida espiritual depende con cuánta comunión yo tengo con Dios. ¿Cuánto yo le dedico de mi día al Señor? ¿Cuánto yo oro? ¿Cuánto yo busco cumplir sus mandamientos? ¿Cuánto yo amo la ley del Señor? ¿Cuánto yo medito en esa ley, en esos mandamientos, en sus promesas? Nuestra vida espiritual es proporcional al hambre que tengo por el deseo de meditar en sus escrituras. ¿Meditamos en la palabra del Señor? ¿Leemos todos los días? ¿Buscamos una palabra todos los días de parte de Dios para nosotros? La salud espiritual de un cristiano es proporcional al hambre que tengo por meditar en sus escrituras. Por ejemplo, porque puede pasar que no. Estaba Marta, afanada y turbada. ¿La conocen, la afanada y turbada? Qué bajón que te recuerden así, ¿no? Ay, acá estoy hoy y yo soy la afanada y turbada en el cielo, ¿no? ¡Qué feo!
Marta estaba afanada y turbada por atender al Señor que había venido a su casa. Pero dice algo que me reía yo a las 6 de la mañana con la prédica y yo decía, y María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Compartir tiempo con Jesús, que estaba en su casa. ¿No? Meditar. Yo me imagino que Jesús cuando hablaba debe haber sido algo espectacular, ¿no? Meditar en lo que Jesús le estaba diciendo. Y muchas veces nosotros, el Señor nos quiere decir cosas, nos quiere hablar, quiere trabajar en nuestras vidas, quiere tener una comunión con nosotros. Y nosotros estamos así como Marta. ¿Y por qué? Y porque vivimos, como yo le decía, vidas reales en donde muchas veces esos toques del Señor, esas palabras del Señor se nos escapan. De eso trata la palabra meditar, recordarse a sí mismo todo lo que el Señor nos ha dicho. Por ahí usted está en su trabajo, pero su espíritu, su mente está meditando la palabra del Señor. ¿Me sigue? Recordar qué es lo que el Señor nos dice, porque no se olvide que la palabra de Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, para agarrar y tener esta comunión con Dios, ¿qué necesitamos? Amar sus mandamientos, amar las Escrituras, amar su ley, amar y meditar durante el día esas palabras. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? El versículo 3 del capítulo 1. Dice el Salmo, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Yo no. Sino que la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El justo, dice acá encontramos un contraste entre el justo y el pecador. El justo es comparado con un árbol trasplantado a la orilla de un río, junto a la corriente de las aguas. Y este es representado como aquel árbol que es firme, que tiene sus raíces profundas, su fundamento inamovible, decía la base de la palabra, mantiene su vida espiritual, creciendo y recibiendo de lo que el río de Dios le da. Siempre fructifica, siempre se renueva, día a día. Los que viven acorde a su fe son comparados como este árbol trasplantado a las corrientes, al lado de las corrientes de las aguas. Eso lo decía el comentarista Matthew Henry. El árbol plantado refiere a aquel cristiano firme en el fundamento inamovible de su fe. Mantiene su vida espiritual. Esa es la característica de un cristiano plantado al costadito de la corriente de los ríos, del río de Dios, creciendo y recibiendo de lo que el río de Dios le da, siempre produciendo frutos, siempre renovándose día tras día y siempre viviendo acorde a su fe. Eso es un cristiano, cual árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Amén? Amén. Dice que todo lo que él hace prosperará. Y este pasaje lo he escuchado mucho en los programas de radio cristiana donde te sacan la perlita del terreno mágico, ¿no? Y todo lo que hagas prosperará. Y la prosperidad acá no está hablando de algo material. No se refiere, acuérdense que estas bienaventuranzas ya comprobamos que no habla de nada material, que no tiene nada que ver, inclusive con las situaciones de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ser bienaventurado. No tiene que ver con algo material, sino con algo eterno. Con aquello que no se ve. Las cosas que muchas veces nosotros no vemos son eternas. Y no le damos valor. Dice que aquel cristiano firme, inamovible, mantiene su vida espiritual, crece y recibe lo que Dios le da,
siempre produce fruto, siempre se renueva día tras día en el Señor y siempre vive acorde a su fe. Ese es un cristiano acorde a este árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y después hace el contraste y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben lo que es el tamo? ¿Saben a qué se refiere con el tamo? El tamo, bueno, algunos le dicen paja, estaba leyendo otras versiones, que arrebata el viento. Sí, es más livianito que eso. Dice que es la cáscara que cubre el grano de trigo. Yo sigo en el Facebook a una japonesa que ella siembra el trigo, ¿no? Después lo agarra, lo trilla así, después lo agarra así, lo tira para arriba y esta cáscara, el tamo, viene el viento, se lo llevó y cae el grano así. Cuando habla del tamo, habla de eso, de la cáscara que cubre el grano de trigo. Este se tira para arriba, cae el grano de trigo y el viento se lleva el tamo a donde sea. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. El justo como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, y el malo o el impío como el tamo que arrebata el viento. Yo puse acá, el impío es pura cáscara. No tiene peso moral, no tiene convicciones, y sus momentos de acción no son permanentes. A veces está, a veces no está. El impío es pura cáscara, no tiene peso moral, no tiene convicciones y su utilidad no es permanente. El tamo solo sirve para tirarlo al fuego. ¿Saben que sí? Lo agarran y lo usan para prender los... ¿Vio estos hogarcitos que son re lindos para hacer pan casero? Los que son de barro, los hornitos de barro. Usan eso para prender los hornitos de barro. ¿Para qué sirve el tamo? Para tirarlo al fuego. Entonces, el justo es como aquel árbol plantado, y el malo y el impío es como el tamo que arrebata el viento. Matthew Henry dijo, no tiene convicciones, cambiará de una a otra idea según le convengan sus intereses personales. Es llevado de acá para allá por sus pecados. Este necesita ser rescatado antes de ser echado al fuego. Qué interesante ver cómo es que tenemos en 6 versículos 2 contrastes y 2 posibilidades para nuestra vida. 2 tipos de caminos que transitar. El camino del justo y el camino del pecador. Para terminar, le voy a leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 7 y dice así. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Repito, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos ser bienaventurados, podemos ser felices, realizados, cristianos, que podamos estar firmes en nuestra fe, firmes a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro, porque no importa cuán enfermos podamos estar, no importa los problemas económicos que podamos tener, no importa los problemas familiares que puedan existir, no importa. El deseo de Dios para nosotros es que nosotros seamos bienaventurados, aquellas personas que puedan amar al Señor porque aman su palabra, porque aman sus mandamientos, y se aferran a las promesas y a los propósitos que nos dio el Señor a cada uno de nosotros cuando nos llamó. Todos nosotros, si tuvimos un encuentro con el Señor, vamos a saber y vamos a darnos cuenta de que Él tiene planes para nosotros. Y así como leíamos en Isaías, sus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros.
Él planificó obras de antemano para que yo ande por ellas y me vaya bien y pueda ser bienaventurado. Pero para eso yo necesito meditar en su ley. Yo necesito amar este camino que muchas veces es complicado. No es el más popular, pero como dice acá, nos lleva a la vida eterna. Y estamos acá y fuimos llamados por el Señor para ser justos. ¿Por qué? Porque si yo me crucé con Jesús en mi vida, el Señor me limpió de todas mis faltas. Y si usted todavía no lo hizo, porque puede ser, dice que si yo me vuelvo a Él, como leíamos hace un rato, si yo dejo mi camino, si yo dejo mis malos pensamientos y me vuelvo a Jehová, dice que Él va a ser amplio en perdonar. Así que no importa si usted no lo hizo hasta el día de hoy. No interesa. Usted puede hoy volverse al Señor. Hoy puede cambiar de camino. Porque si hoy usted es como el tamo que he llevado de acá para allá, y usted dice, ay, yo creo porque pasa. Yo creo en el Señor. ¿Y por qué vos crees en el Señor? No sé. No tiene fundamento su fe. ¿No? Yo creo y punto, decía mi otro día mi suegra. Yo creo y punto. ¿No? No, pero no, yo creo y ya. No. Nuestra fe tiene que tener fundamentos. ¿No? ¿Por qué nosotros hemos decidido creer? ¿Por qué nosotros seguimos este camino? ¿Por qué nosotros estamos acá hoy? ¿Por qué razón? Si usted está buscando esa felicidad, si usted está buscando esa bienaventuranza, el Señor se la da hoy. Usted puede ser bienaventurado hoy. Está todo ahí, al alcance suyo. Y tenemos a un Dios tan grande que dice que si yo amo el camino que Él creó para mí, dice que Él me ama también. Y no solamente Él, nuestro Padre Celestial nos ama. Y no solamente eso, dice que Él se va a manifestar a nuestra vida. Y yo le invito a que pueda hacer eso. Si a usted le pasa como a mí, que muchas veces pasamos situaciones o cosas y usted se plantea el porqué de las cosas, usted no se olvide de que el Señor tiene planes eternos para nuestra vida. Eternos. Que no pasan por lo que nosotros podamos vivir acá. Pasan por nuestra eternidad. ¿Y sabe qué? Si hoy usted es llevado de acá para allá como el tamo, hasta hoy usted tiene tiempo de poder cambiar su camino. Cambie su camino. Cambie sus pensamientos. ¿Tiene malos pensamientos? Cambie sus pensamientos. Vuelva a ser Jehová. Vuelva a ser Señor y el Señor va a hacer todo nuevo. Aun cuando el camino sea angosto, este camino nos lleva a la vida. Pero lamentablemente dice acá, pocos son los que lo hallan. Yo prefiero ser de la minoría que se va con el Señor y no de la mayoría que se queda. Yo prefiero ser de aquel que resiste y aguanta, se niega a sí mismo, toma la cruz y sigue, a ser aquel que es tirado al fuego. Todavía estamos a tiempo. ¿Amén? Yo deseo que el Señor le bendiga. Espero que sea de edificación para usted. Y no se olvide que está a tiempo de ser rescatado por nuestro Señor. Todos nosotros nos pasó de sentirnos que estamos en medio del pozo y sin embargo viene Dios con su amor, extiende su mano y nos saca de la situación en la que nos toca vivir. Dios es un Dios de amor. ¿Amén? Así que el Señor le bendiga. Amén.